Muchos aseguramos tener razones para no iniciar algo, para dar ese primer paso o simplemente justificando por qué queremos abandonar ese proyecto que hemos iniciado. Sin embargo, lo que no nos damos cuenta es que en la mayoría de ocasiones, cuando hacemos un análisis profundo con nosotros mismos, nos damos cuenta que más allá de razones, en realidad lo que tenemos son miedos acumulados, creencias que nos limitan y que nos están impidiendo dar ese paso que para nosotros es muy importante. Y para el caso de este video hablaremos de esas posibles razones que nos están impidiendo dar ese paso para quienes sueñan trabajar remoto. Este video lo hago porque en los últimos meses la pregunta que más se repite siempre, ya sea en persona o en los videos que he subido a mi canal de YouTube relacionados con el trabajo remoto, es justificándonos que me pasó en algún momento en otros aspectos de mi vida, puede que no tanto en el área de trabajo remoto, pero sí en muchos aspectos vivimos comprándonos estas excusas o estas razones cuando en realidad cuando hacemos un par y profundizamos un poco más son razones disfrazadas. En realidad lo que tenemos es miedo y es un miedo natural que al parecer según la ciencia lo tenemos todos los seres humanos y es dar ese paso a lo desconocido, atrevernos a aprender o simplemente a aplicar porque muchas de las habilidades que necesitamos para el caso del trabajo remoto ya las tenemos y en ocasiones no nos hemos dado cuenta. Y te recuerdo que mi nombre es Liliana Castillo. Desde hace 5 años, junto a mi amado y mis 2 hijos, decidimos vivir con la vida en una maleta. Empezamos de una manera completamente distinta a la que nos movilizamos en este momento. De hecho, hace 3 días iniciamos nuevamente movimiento porque duramos casi 2 años en la cabaña en Jardín, donde para nosotros realmente fue un paraíso y ahora hemos decidido volver a movernos para aprender y compartir y pues de eso se trata este canal justamente, de compartir desde diversos lugares en lo posible los conocimientos y la experiencia que a nosotros nos han aportado empezando completamente de cero en el área de la tecnología, en el área de la comunicación y todo lo relacionado con el trabajo remoto, lo cual para nosotros era completamente nuevo en el momento que decidimos dar el salto, que fue justamente cuando inició la pandemia. Y si tú, al igual que yo, en algún momento te has preguntado o te estás justificando con la excusa o con la razón que creemos tener, como por ejemplo, no sé hablar inglés. Sé que muchos de los que se conectan acá hablan inglés, pero muchos otros como yo no. En mi caso no hablo inglés. Mi esposo es bilingüe, mi hija también ya tiene un nivel mediano de inglés. En mi caso no, y he logrado, fui yo quien empezó realmente con el trabajo remoto. Entonces, si te has hecho esta pregunta y crees que sí o sí es necesaria para iniciar un trabajo remoto, seguramente te va a convenir lo que te voy a compartir aquí. La siguiente pregunta que posiblemente te has hecho al igual que yo y es, no somos diseñadores ni programadores. Realmente para el trabajo remoto escuchamos que son programadores o blogueros, en este caso las personas que viajan. No todos tenemos la oportunidad o la decisión de atrevernos a viajar de alguna manera, ya sea por intercambios o con los ahorros. Hay personas que no se atreven ni con dinero ni sin dinero. Eso no es una excusa. No siempre el dinero es necesario en este caso porque hay muchos intercambios y voluntariados que algunas personas hacen y pueden completamente hacer blogs, por ejemplo, de viajes, pero no todos tenemos como esas habilidades, creemos que no las tenemos y decimos, no soy diseñador, no soy programador, que son las personas que tienen carreras más afines para este tipo de trabajo, tampoco estoy viajando, no lo quiero hacer, me da miedo o no tengo el dinero o lo que sea. Entonces creo que como no hablo inglés, no diseño, no programo, ni estoy viajando, definitivamente el trabajo remoto no es para mí. Y en otras ocasiones tenemos esa gran duda de yo estoy trabajando en una oficina, no quiero renunciar todavía, ¿cómo hago si no puedo, si no renuncio? No podría iniciar entonces el trabajo remoto porque definitivamente ya tengo un espacio laboral donde estoy vinculado. O también nos surge mucho la duda, que es una de las que más me comparten a mí, y es no tengo la confianza suficiente en mí para empezar. Eso eres tú porque te sientes capaz de hacerlo, porque realmente tienes esa fuerza y esa valentía. Y todo esto, al igual que en cualquier aspecto de la vida, no son más que excusas que la mayoría nos vamos comprando, vamos acumulando, pero que cuando encontramos un motivo real que nos mueve, ahí sí encontramos las soluciones. Y es que recordemos que no solo para el trabajo remoto, sino para todo en la vida, nuestro viaje, nuestro proceso comienza en el punto en el que estamos, con dinero, sin dinero, con apoyo, sin apoyo, solos, atravesando un dolor muy fuerte en nuestras vidas, no sé, ha partido un ser querido o estás recién separado o separada. Desde ese punto en el que estamos, que no es para todos igual, todos partimos desde ahí. Es más, cuando iniciamos el proceso laboral en nuestra vida, el proceso estudiantil, todos los procesos inician desde cero. Creo que eso es una realidad que todos sabemos. Sin embargo, se nos olvida al momento de comenzar un proyecto como lo es para este caso el trabajo remoto.
Y el primero, si no hablo inglés perfecto o si no tengo un muy buen nivel de inglés, definitivamente el trabajo remoto no es para mí. Y bueno, este es un tema que no tanto a mí me ha afectado. Quienes me conocen de cerca saben que yo tuve una resistencia muy grande con el tema del inglés. Siempre tuve una resistencia con el Norteamérica, no quería ir, no me gustaba el idioma, no quería en sí y eso pues me hacía quedar a mí como una ignorante ante muchas personas porque crecí en una época, o por lo menos en mi entorno, donde hablar inglés era una necesidad, era una prioridad y si bien yo sé que sí, abre puertas en trabajos que de pronto no podemos ingresar si solamente hablamos español, no es una excusa para no empezar el trabajo remoto. Yo no estoy diciendo aquí que no estudien inglés. De hecho, yo he empezado a aprender inglés desde hace un tiempo, poco a poco, porque ya tengo como una motivación, porque hablo con muchos extranjeros y he encontrado un sentido para aprenderlo. Pero pues a mis 40 años yo todavía no hablo inglés y llevo 2 años y medio viviendo del trabajo remoto. Entonces aquí el tema no es si tienes o no tienes que aprenderlo, si es una necesidad o no, si eres un ignorante, como me han dicho a mí, porque no quiero aprender inglés o porque para mí no era una necesidad como tal, sino como si podemos, si no tienes un buen nivel de inglés, si no sabes como tal comunicarte en este idioma, empezar en el área del trabajo remoto. Y para mi caso, como se los he compartido en otros videos, la experiencia que les puedo compartir, porque la he vivido realmente en los últimos 2 años y medio, no solamente yo, sino también mi amado y mi hija para este momento que ya lleva casi 3 meses dando tutorías de español, es en esta área justamente, ofreciendo tutorías de español conversacional a extranjeros. Pero ¿cómo se hace esto si yo no hablo inglés? Lo primero, el primer mito que quiero quitar acá es, primero que todo, no las personas a las que yo les comparto el español, las tutorías de español conversacional, la mayoría ni siquiera son de Estados Unidos ni de Inglaterra como tal, ni de habla inglesa, pues que su base, que su idioma nativo sea el inglés. Empecemos por ahí. Muchos de los estudiantes que yo tengo son de Alemania, de Rusia, de Polonia, de República Checa, de otros países donde no, de Corea, donde no se habla inglés como lengua materna, donde ellos ni siquiera hablan inglés, porque sus idiomas principales no son esos. Ahora, aquí lo principal, y que no es solo para este tema, sino para todo en la vida, es qué tanto nosotros hemos investigado, hemos preguntado, hemos buscado en qué plataformas puedo aplicar en español, si es verdad o no, porque a veces nos guiamos por lo que dice el tío, la tía o la prima que está viajando, o los amigos o las redes sociales, y no vamos más allá de por nuestra propia cuenta, con criterio propio y con convicción, buscar si eso es una realidad o si hay otra oportunidad para nosotros. Y eso fue lo que yo decidí hacer hace 2 años y medio. Ya tenía idea de marketing, ya tenía idea de hablar en cámara, ya hacía algunos asesoramientos relacionados con redes sociales y marca personal, pero también me animé a preguntar, a buscar, no solamente en redes sociales y en Google, sino también a personas que conocía extranjeros, en qué plataformas y qué trabajos hacían ellos, porque yo veía que mucha gente viajaba por el mundo con muy poco dinero o generando ingresos a través de la virtualidad y no eran profesionales en el área de las comunicaciones ni tampoco eran profesionales en diseño gráfico, programación o blogs de viajes para este caso. Entonces tener esta curiosidad de preguntar, de buscar, de saber, pues me llevó a encontrarme con las tutorías de español donde le puedes enseñar a personas que tienen un nivel intermedio y avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si, no, o sea, no tienes que hablar inglés, ruso, alemán, japonés, o sea, chino, mandarín, porque entonces imagínate, cada vez que te llegara un estudiante de cualquier otra parte del mundo donde la base no sea el inglés, tendrías que tú también saberte todos los demás idiomas. O sea, yo sé que no es imposible, pero sería bastante complejo que nos aprendamos todos los idiomas entonces para poder dar las tutorías de español. Para este caso estamos hablando de trabajos remotos donde puedes con el español que tienes en este momento comenzar. Que comienzas cobrando un valor económico, claro, mientras adquieres experiencia, como absolutamente todo en la vida, como cualquier trabajo en el área presencial también. Y esta es la experiencia que más te puedo compartir porque es la que yo estoy viviendo, donde yo todavía me desempeño en este caso en el área de las tutorías de español. Mi amado también, mi hija acaba de cumplir 18 años y ha empezado también a trabajar en lo mismo. Sin embargo, hay muchísimas aplicaciones que si tú vas a YouTube y colocas trabajo remoto para personas mayores, no sé, de 40, 50 años que no sabemos inglés, te va a salir un montón de posibilidades, las cuales las conozco, pero no las he experimentado. Por eso no recomiendo como tal plataformas específicas, pero sí te puedo dejar un listado, abajo de este video te lo voy a dejar un listado con los links de muchas plataformas que encuentras en el mercado, son más o menos 8 o 10 plataformas que te puedo recomendar que sé que son legales, que sé que son oficiales,
en las cuales puedes ofrecer un montón de servicios, pero requieres sentarte con disciplina varias horas al día y durante algunos días a la semana a investigar y buscar realmente qué sería eso en lo que tú podrías aplicar. En esos links que te envío, pues hay plataformas que son en inglés y otras en español. Por ejemplo, Fiverr, Italki, Preply, que son las aplicaciones que más hemos utilizado, reciben completamente en español tu perfil y tú puedes aplicar a cargos. En este caso yo no hablo tanto de aplicar porque aquí no es aplicar, sino es buscar clientes, ofrecer tus servicios como tal. No es aplicar como cuando llevamos un currículum vitae o una hoja de vida o un trabajo tradicional, sino es más ofrecer servicios. Sin embargo, hay otras como Workana y otras aplicaciones donde sí aplicas como tal al trabajo remoto. Si ese es tu gusto, bueno, ahí están las oportunidades. Pero mi intención compartiéndote esto es que tú entiendas que realmente el inglés no es la esencia de lo que tú ofreces y que mucha gente ya está en un nivel intermedio y avanzado en otras partes del mundo a los cuales tú les puedes ofrecer tus servicios, que para este caso sí los debes elaborar muy bien, prepararte muy bien y descubrir qué habilidades son las que tú tienes, más allá de si tienes una profesión o no, que es otra creencia limitante, que realmente tengas una estructura de lo que tú ofreces y tengas un diferencial que puedas ofrecerle a estas personas, que tiene que ver más con la empatía, con tu esencia, con cómo tú haces las cosas, más que con una preparación académica o titulada. Segunda razón que más me comparten y es no tengo experiencia en el trabajo virtual. En varios videos lo he compartido. Mira, en este momento al 2025, si nosotros no nos hemos ocupado un poco de aprender sobre la virtualidad, es como si estuviéramos, no sé, en la era industrial y no supiéramos medianamente cómo trabajar en una empresa, en una corporación. Si estamos realmente queriendo aspirar a algo mejor en nuestra vida, si lo que tú sientes es ese deseo de escalar, sí o sí necesitamos comenzar a documentarnos. Y yo creo que si tú me estás viendo aquí, medianamente sabes abrir YouTube, sabes abrir seguramente Instagram, Facebook, tienes un conocimiento básico sobre esto, sabes buscar en Google alguna información, inclusive habrás buscado cosas en ChatGPT. Entonces ves como sí, cuando realmente nos dedicamos y nos interesa algo, podemos aprender lo básico de las herramientas. Ves como si te lo propones, podemos cada día aprender algo básico, algo mínimo, como por ejemplo aprender a organizar una reunión en Zoom o en Google Meet para poder comunicarnos y ofrecer los servicios, aprender cómo se mira la cámara para que no nos veamos distraídos por allá mirando por otros lados, sino que estemos mirando realmente a la persona a la que le estamos hablando. Buscarnos cursos gratuitos o leer libros de desarrollo personal, empoderamiento, confianza, para podernos comunicar de forma más asertiva, para que tengamos más conexión con esas otras personas. Y es que recordemos que la experiencia no es algo que se acumula en una hoja de vida, en un currículum vitae. La experiencia es algo que se logra en el camino. Pero cuando hablamos de tecnología o de algo nuevo, cada vez que en la vida cambian los ciclos y llega algo nuevo, solemos tener esa resistencia a aprender, a ver cómo sí y no a repetir lo que escuchamos y lo que nos dicen de lo difícil que es. Si este es tu caso, empieza por proyectos pequeños. Fue mi caso. Cuando yo dejé la farmacéutica, llegó la pandemia y comencé en este campo del área digital, de la comunicación, de las asesorías, era completamente nueva, como decimos en Colombia, era completamente novata en el tema, en todo. Lo que hice fue comenzar con proyectos pequeños y comenzar a cobrar económico para poder luego ir adquiriendo una experiencia y luego sí mostrarla. Y yo creo que volvemos a lo mismo. Esto es algo que te pasó cuando saliste del bachillerato, la secundaria, pasaste a la universidad o buscaste un trabajo en ese intermedio y obvio que no tenías experiencia. No nacemos sin experiencia, la vamos viviendo a medida que experimentamos en el camino. No nos entregan un certificado cuando nacemos, un registro civil donde dice qué es lo que vas a hacer en la vida y te ponen un chip y ya funciona. La vida no funciona así. Al menos hasta este momento de mi vida no lo conozco yo. Pero sí podemos empezar por investigar muchísimo y comenzar a aplicar a esos proyectos pequeños, que para mi caso fue las tutorías de español cobrando $3 la hora inicialmente, menos los descuentos que me hacían. Y ya con el tiempo, pues he venido creciendo para llegar a cobrar entre 10 y $15, pero eso ha sido 2 años y medio después de haber dado casi 3.000 clases donde adquirí la experiencia necesaria para comenzar a cobrar mucho mejor. La tercera razón, no sé nada de diseño o de programación. Para este caso, yo de programación no tengo absolutamente idea de nada.
Y de diseño, que es lo que sí he necesitado un poco, pues tampoco tenía idea cuando yo empecé. Sin embargo, estamos en un momento de la vida donde realmente las aplicaciones son bastante intuitivas. Por ejemplo, aplicaciones como Canva, que es la que yo aprendí a utilizar, la primera que empecé a utilizar y la que sigo utilizando hasta el día de hoy, es bastante intuitiva. Son plantillas donde realmente tú cambias la foto, cambias el texto, colocas a tu estilo y ya, o sea, puedes hacer algo muy sencillo. Y claro, la primera vez nos parece abrumador porque nunca hemos abierto esa aplicación y no sabemos absolutamente nada de ella, pero para eso existe precisamente otro complemento y son los tutoriales de YouTube. Absolutamente para todas las aplicaciones hay tutoriales en YouTube buenísimos, y de Canva, que es una aplicación que ya es bastante, pues lleva bastante tiempo en el mercado y es muy popular, hay muchísimos tutoriales paso a paso donde tú puedes poner el tutorial en la computadora y comienzas en tu celular a practicar. Para mi caso, yo hago todo desde el celular hasta este momento. Creo que muy pronto me va a llegar una computadora donde ya voy a poder empezar a hacerlo en el computador, pero hasta este momento lo estoy haciendo en el teléfono y ya llevo 5 años creando contenido de alguna manera. No soy creadora de contenido pues famosa, pero sí aprendiendo y compartiendo de lo que voy aprendiendo para cada día mejorar. Así que si no tienes idea, por lo menos en mi caso, yo sé que hay más aplicaciones, pero para mi caso y el de la gente que yo conozco, Canva es una opción buenísima y hay muchísimos tutoriales en YouTube con los que te puedes apalancar y aprender, pero requieren de tus ganas, de tu determinación y de tu tiempo diario para aprender un poquito cada día. Y algo importante que se me olvidaba aquí en el tema del diseño y que escucho muchísimo y es que a mí me quedan feos esos diseños, es que la letra, es que el color, obvio, cuando empezamos a caminar siempre nos caemos, cuando empezamos a experimentar algo nuevo, lo que estudiaste en la universidad o lo que sea que quieras aprender, lógicamente nunca nos va a quedar perfecto a la primera vez. ¿Por qué nos seguimos dando duro con el tema de que no nos queda algo bien cuando acabamos de empezar, cuando ni siquiera tenemos realmente la experiencia, cuando no hemos dado las horas necesarias de vuelo para lograr adquirir esa experiencia como piloto, para este caso, para lograr adquirir la habilidad del diseño? Y que en realidad, como ustedes pueden ver, mi contenido ha venido mejorando. Sí, yo creo que he mejorado un poquito, pero es bastante básico, es bastante sencillo. Sin embargo, yo sé que cuando empecé a caminar no corría perfectamente. Así que teniendo esto en mente, comienza a hacerlo imperfecto para que algún día llegues a la excelencia. Quinta razón, no me siento segura o seguro, no tengo esa confianza, esa seguridad, esa valentía que tú tienes o que vemos en algunas personas en el área de la comunicación o en cualquier área de la vida, porque personas empoderadas podemos encontrarnos en cualquier área de la vida. No importa si es una ama de casa, no importa si es una persona de servicios generales, de cualquier labor, en cualquier labor podemos encontrarnos personas con esa autoestima alta que corporalmente nos expresan esa autoridad, pero a la vez amabilidad y empatía, que uno dice cómo lo hacen para llegar a ese nivel. Y muchas personas creen que con esto se nace, y en la mayoría de ocasiones pueden haber excepciones, pero en la mayoría de ocasiones el autoestima, el amor propio, la confianza, la seguridad que proyectan algunas personas la han construido con el tiempo porque se han dedicado realmente a sumar a su vida autoconocimiento, a rodearse de personas que realmente les nutren, a leer libros que les apoyan con conocimiento, con teoría, para cada día reforzar esa fuerza interior, esa energía que proyectamos a la hora de hablar, sea cual sea el área en la que quieras mejorar o en la que quieras proyectarte. Y todo esto se construye enfrentando los miedos. Esto no lo digo yo por capricho, yo lo viví sin ninguna guía inicialmente, sin ir a un psicólogo, porque en ese momento no tenía no sé, la idea, la oportunidad, tampoco tenía el dinero, pero fue enfrentando los miedos como yo lo logré. Y hoy en día, cuando escucho hablar a algunos psiquiatras o psicólogos amigos sobre el tema, ellos lo recomiendan desde su conocimiento, desde la ciencia y lo que conocen, precisamente de esa manera. Si tienes una fobia, yo aquí no te voy a decir cómo superar una fobia o un miedo, un trauma que tengas desde la infancia, pero sí te puedo decir que en la mayoría de los casos que yo conozco, siempre te van a poner a enfrentarlo poco a poco hasta que llega un momento en que lo dominas. En mi caso siempre le he tenido miedo a las alturas, o le tuve miedo a las alturas, porque ahora lo he mejorado bastante. Y lo que hice fue comenzar a ser consciente cuando estaba en una parte, no sé, en un edificio, en un apartamento muy alto o en algún lugar, en un puente, comenzar a observar, y aunque tenía pavor en ese momento, comenzar a hacerme consciente y a tranquilizarme y cada vez dar un paso más, acercarme un poco más, hasta que cada vez el cuerpo se fue acostumbrando, el cuerpo y la mente se va acostumbrando un poco más, y voy viendo, en este caso, voy viendo que no me va a pasar nada, que realmente
Si tengo las condiciones seguras, obviamente no voy a lanzarme o hay una baranda para sostenerme, no va a pasar nada realmente, simplemente es ese miedo a lo desconocido porque por algún trauma que tuve, por lo que sea, siempre tuve miedo a las alturas. En el tema de las cámaras es igual, el miedo a la cámara se supera exponiéndose a la cámara. El miedo a hablar en público se supera exponiéndote a hablar en público. Con tu grupo familiar el fin de semana puedes empezar, si te da pena, si te critican, si no tienes apoyo, con amigos, yendo a reuniones de networking, de relacionamiento, donde puedes tener la oportunidad de participar, hacer una pregunta, acostumbrarte a sentarte en la primera fila cuando vas a algún evento y superar ese miedo a que te van a preguntar algo a ti, atravesar por ese miedo, que para mi caso fue más fácil hacerlo cuando iba a reuniones donde nadie me conocía, porque pues realmente los desconocidos a mí no me juzgaban tanto como los conocidos, que es una paradoja, pero pasa en la vida realmente. Cuando estamos cerca de nuestros seres queridos o nuestros amigos cercanos, son ellos quienes más critican y quienes más burlas nos ponen o trabas en nuestras vidas, pero eso no es una excusa ni es una razón para no desarrollar nuestro empoderamiento y comenzar a reunirnos en estos lugares diferentes donde hay personas que no nos van a juzgar, donde hay personas que están en un crecimiento, en una evolución similar a la que tú estás buscando y que va a haber empatía y respeto para que tú comiences a construir esa confianza que tú tanto anhelas y que es posible, pero entendamos de una vez que se necesita comenzar un proceso individual y que todo esto, cuando vemos estas personas tan brillantes, tan exitosas, tan empoderadas, es la acumulación de años de autosuperación, de mucho autoconocimiento, de poner en práctica lo que han aprendido y de atreverse a enfrentar esos miedos. Sexta razón, debo renunciar a mi trabajo para poder iniciar el trabajo remoto. Hay personas que todavía tienen un trabajo estable donde no se sienten cómodos, donde no son felices, o puede que estén bien, pero no tienen propósito y dicen, yo quiero hacer otra cosa en mi vida. Yo necesito lograr algo diferente, pero no puedo empezar porque estoy aquí, porque trabajo de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde, más 2 horas de transporte o 3 en Bogotá, por ejemplo, lo digo porque yo lo viví por muchos años. Entiendo todo esto porque yo lo he vivido. Yo sé lo que es madrugar a las 4 de la mañana para poder estar a las 7 en la oficina porque eran trayectos muy largos. Luego salir de la oficina a las 5 de la tarde y tomar un transporte que toma 2 o 3 horas de trancón de regreso a casa y llegar agotadísimo o agotadísima. Niños que te esperan para tareas, para quejas, todo lo relacionado con el colegio, que quieren jugar contigo y tú ya no quieres saber de este mundo porque estás agotado o agotada. Yo eso lo sé y lo comprendo porque lo viví por muchos años. Pero esa no es una razón para no iniciar. Fue en ese momento justamente donde yo inicié. Y hoy te digo que las oportunidades que están en este momento ni siquiera estaban hace 10 años cuando yo empecé a ver otras opciones en la vida. Entonces mi recomendación y lo que veo que hacen muchas personas a mi alrededor, porque yo realmente en este momento pues ya manejo mi tiempo, no tengo quien lo controle o quien me diga a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto, a qué horas trabajo, a qué horas descanso. Puedo decirte que de estas aplicaciones hay muchísimas en las que tú puedes trabajar entre 2 y 4 o 5 horas, en este caso pueden ser 2 o 3 cuando tú llegues en la tarde o los fines de semana. Por ejemplo, las tutorías de español, hay personas que abren solamente el horario en el que ellos creen que tienen el espacio cuando ya están en casa, o los fines de semana porque quieren comenzar a adquirir esta experiencia. Y cuando nosotros realmente tenemos un porqué, un para qué, un propósito, algo que nos está moviendo, sacrificamos esas distracciones que tenemos a nuestro alrededor, como ver noticias, televisión, redes sociales, estar escuchándonos los chismes de la familia todo el tiempo y comenzamos a priorizar ese tiempo para un propósito más grande que nos va a llevar a esa vida que realmente soñamos y a que más adelante tengamos tiempo de calidad para hacer eso que tanto queremos, pero eso se construye, vuelvo a lo mismo. Eso no llega de la noche a la mañana, como decimos coloquialmente. Entonces, si estás en un trabajo y realmente sientes ese deseo, esas ganas de comenzar a trabajar remoto y crees que la única opción es renunciando, pues te digo que no. Hay muchas de estas aplicaciones en las que tú puedes organizarte para trabajar medio tiempo o en este caso si trabajas tiempo completo para trabajar algunas horas. En el caso de las asesorías, por ejemplo, que se pueden ofrecer en Fiverr y en algunas otras aplicaciones, las asesorías las puedes programar y abres una agenda virtual que ya encontrarás un tutorial en YouTube para que lo puedas ver cómo hacerlo, en Calendly o en alguna de estas, y colocas únicamente el horario en el que tú puedes ofrecer estas asesorías de lo que sea que tú sepas o tú quieras comenzar a ofrecer. Ahora hay una opción mucho mejor todavía que en este caso yo la uso y es YouTube. Si tú quieres comenzar a compartir eso que ya sabes, porque absolutamente todos tenemos algo que compartir en algún área de nuestra vida,
YouTube es una muy buena opción donde tú puedes grabar tus videos a la hora que tú quieras, en la noche, en la mañana, al mediodía, en la madrugada, en el momento que tú decidas. Lo vas editando poco a poco y vas subiendo este contenido que en algún momento puede monetizar, más allá de ayudar a otras personas también, pues que es lo más importante. Pero por esto también te va a comenzar a pagar YouTube, te van a comenzar a pedir asesorías personalizadas y colaboraciones con muchas marcas que cuando tú ya tienes un crecimiento, cuando ya tienes una marca, una reputación en redes sociales, para este caso YouTube, o también pasa en Instagram o en TikTok, comienzan a llamarte para que hagas colaboraciones y a pagarte por estos servicios, por mencionar sus productos, por lo que sea que tú decidas colaborar con ellos y que esté en línea, obviamente siempre con tu propósito, con el tema que tú mencionas y con tu estilo de vida. Así que opciones hay muchas, aun cuando estés trabajando o si ya tienes el tiempo libre, mucho mejor. Si tienes hijos, también hay muchas opciones donde no tienes necesariamente que estar en cámara, porque entiendo que los niños son un poco difíciles en el aspecto de que hace mucho ruido, que no te dejan concentrar si es un bebé. Para este caso hay trabajos donde puedes transcribir, donde puedes ser asistente virtual y que no requieres estar como tal en cámara tú todo el día. Un montón de posibilidades en las cuales tú te puedes apalancar y que yo sé que si realmente lo quieres hacer, puedes investigar. Y así como yo hoy logro viajar con la vida en una maleta junto con mis hijos y mi amado, que era mi sueño, yo sé que no tiene que ser el sueño para todo el mundo, como siempre lo digo, puedas tú lograr eso que para ti sea tu sueño de trabajar remoto o de vivir en diversas partes del mundo y tener el dominio de tu tiempo, poder salir a compartir y relacionarte con personas en el momento que tú quieres, ir a los eventos que tú quieres y no a los que te permiten únicamente los fines de semana cuando estás completamente agotado y ya ni siquiera queremos salir en muchas ocasiones. Y para cerrar y despedirme, te pido por favor evalúes si eso que tú tienes, eso que tú justificas, son razones, son excusas o realmente son miedos que te están manteniendo en un lugar conocido, en una zona de confort, pero que es completamente insatisfactoria para ti y que no tiene nada que ver en muchas ocasiones con lo que tú sueñas para ti, para tus seres queridos en un futuro. Y si en algo te aporta, te inspira o te apoya este contenido, compártelo con personas que tú crees que realmente lo pueden y lo quieren escuchar, que les puede aportar algo de valor. Y como siempre, gracias por llegar a este momento, gracias por permitirme cuestionarme, sentir y crear y a la vez compartir esto contigo.